Hola chicos, acá tenemos el primer tiempo verbal, que esto lo veníamos trabajando desde segundo, tercero, por ahí. Es el presente simple. ¿Sí? Se usa para hablar de las actividades que se hacen diariamente, habitualmente. ¿Sí? Acá vemos cómo se forma. ¿Sí? En esta imagen tenemos la forma positiva por aquí con estos pronombres I, you, we, they, y después usamos el verbo. Por ejemplo, ahí está el verbo play, que significa jugar, go, ir, y sleep, y dormir. Si se acuerdan, siempre hablábamos que con los pronombres he, she o it, miren cómo cambia el verbo. Plays, goes y sleeps. ¿Se acuerdan que le agregamos una S al verbo? A veces una ES, eso dependía de cómo terminaba. Lo podemos ver en otra parte, en otro video. Y abajo tenemos ejemplos, miren. I play tennis every day. ¿Ven? La última palabrita es un adverbio. Eso es lo que nos indica cada cuánto lo hace. Every day significa todos los días. Y eso es lo que ustedes tienen que prestar atención en la actividad del trabajo práctico 2. ¿Sí? Son palabras que, si se fijan en el archivo, están resaltadas. Están en un color más oscuro. She sleeps a lot. Ahí tenemos el verbo con S. Ella duerme un montón. ¿Sí? Después tenemos la forma de cómo se hacen preguntas. Con do y does, que está acá abajo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Luego en la otra punta, arriba, en el ángulo superior, tenemos la forma de hacer la forma negativa. Do not y el verbo. I, you, we, they, do not y el verbo. Con he, she, it se usa does, does not o doesn't. Abajo tenemos el ejemplo, miren. I don't like him. ¿Sí? Sería a mí no me gusta él. Y la de abajo, she doesn't like her. A ella no le gusta él. ¿Sí? Y también tenemos ejemplos abajo de preguntas. Do I sleep a lot? Does she like her? ¿Sí? Entonces, este es el present simple. El tiempo verbal ahora es el past simple tense, ¿sí? Que es el pasado simple. Acá tenemos que dividir entre los dos tipos de verbos, que año pasado los vimos en tercero. Los regular y los irregular verbs. ¿Cuál es la diferencia? Que los verbos regulares, como indica acá, se les agrega ed al final de la palabra para formar el pasado. Por ejemplo, el verbo play. Si yo le agrego la ed, se transforma en played. Cambia un poco la pronunciación, pero apenas. Visit, visitar, pero acá dice visited. ¿Sí? Ahí es más evidente el cambio. Y después están los irregulares, que son los que cambian su forma de escritura. Por ejemplo, el verbo go, que significa ir, se transforma en went. El verbo leave en left. A veces los verbos conservan la primera parte, a veces se transforman en otra palabra totalmente distinta. ¿Sí? Yo les voy a adjuntar después una lista de verbos irregulares para que ustedes tengan. ¿Sí? Eso también lo vimos el año pasado. Este tiempo igual lo vamos a profundizar ahora. ¿Sí? Vamos a ir trabajando cada una de estas cosas. Y acá tenemos los ejemplos, si se fijan. I play chess today. Yo jugué al ajedrez hoy. He, she o it play chess. Acá no identifica entre los pronombres, o sea, no varía. Al verbo siempre se le agrega ed. Y los adverbs, estos son importantes, ¿sí? Nos indican en la oración hace cuánto se hizo eso. Ago, ¿sí? Hace 3 meses, 3 months, 3 meses. Last, el pasado. In, cuando hablamos de un año, ¿ve? O today, cuando yo hablo de lo que hice hoy, de una actividad que ya terminé. De este lado tenemos la forma de hacer preguntas, ¿sí? Con el did, el pronombre y el verb. Y abajo tenemos los ejemplos. Did I play chess? Did he, she or it play chess? ¿Ven? Todo se usa did. La forma negativa, donde se usa el did not o didn't. Y abajo tenemos los ejemplos, ¿sí? Entonces es importante que recordemos esto. Igual lo vamos a ir profundizando, como dije recién. Es el present progressive o present continuous, también lo conocemos, ¿sí? Que es cuando yo hablo de una actividad que estoy haciendo en este momento, ¿sí? Acá abajo tenemos los adverbios que nos indican. Les vuelvo a repetir, presten atención a estas palabritas y traten de identificarlas en la actividad. Ahí van a ver que se le hace más
fácil identificar qué tiempo verbal tienen que usar. Este tiempo verbal entonces se forma con el verbo to be, que era is, am o are, el verbo, y siempre va a terminar la terminación ing, ing. Por ejemplo, acá, I am playing tennis. ¿Sí? Yo estoy jugando al tenis. He, she or it is playing tennis. Ahí cambiamos el verbo to be. ¿Ven? Y we, you, they are playing tennis. ¿Ven? Siempre va variando el am, is o are. Pero el verbo siempre va a llevar ing. Para hacer las preguntas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es invertir el orden. Vamos a poner am adelante del pronombre. Y después el verbo con ing y todo lo que sigue de la oración. Y así con los otros. Y en la forma negativa, usamos la forma negativa del verbo to be, que es am not, o isn't o aren't. ¿Sí? Según corresponde. Bueno, espero que estos videitos sirvan, que puedan recordar. ¿Sí? A veces no es que no sabemos, sino que no nos acordamos. ¿Sí? Cualquier duda, igual estoy para ayudarlos. Y bueno, traten de prestar atención a los adverbs, como les digo, que están en los cuadritos. El único que no tiene, si se fijan, es el del present simple, por eso los puedo escribir. Ahora se los mando, se los trato de adjuntar de alguna forma. ¿Sí? Bueno, espero que sirva y que puedan hacer la tarea. Con el trabajo, es un trabajo, y ahora, si se fijan, pues llega a tener más sentido. ¿Sí? Acá está el cursor. Si nosotros leemos acá con qué tiempo verbal tenemos que completar, ¿sí? Por ejemplo, la primera, el verbo que tenemos que usar es study, estudiar. Tenemos dos oraciones, o una, dos oraciones, miren. El mismo verbo lo tenemos que transformar en los dos tiempos verbales que correspondan. Por ejemplo, yo leo la primera, at the moment. Si se fijan, es un adverbio del presente continuo. Entonces yo sé que acá tengo que usar el verbo to be, am, y el verbo, ese que está acá arriba, pero con la terminación ing. ¿Sí? Vamos al segundo. Susan, ¿sí? Lo que hace Susana. Hard for every class. Dice Susan, el verbo es estudiar. Estudiar duro para cada clase. Estudia mucho para cada clase. Esto es una actividad que hace, podemos decir que hace siempre, ¿no? Estudia para cada clase. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer acá es usar el verbo este en presente simple. ¿Cómo hago el presente simple acá? Como estoy hablando de Susan, el verbo es study, yo tengo que tener en cuenta lo de la S, si se acuerdan. Hablo de ella en este caso. Entonces, lo voy a hacer así. Susan, studies. Hago los cambios en el verbo. ¿Sí? Le agrego, ven cómo cambio el verbo. Studies se transforma en Susan estudia mucho o duro para cada clase. Y así voy diciendo con los demás. Fíjense, acá me indica, ven la palabrita que está más resaltada. In 1998. Me indica un tiempo en el pasado. Entonces me voy a fijar si este verbo es regular o irregular. ¿Sí? Acá me indica now, que es ahora, en este momento. Significa que es una actividad que estoy haciendo. All weekdays. Todos los días de semana. In this moment. A esas palabritas son las que yo les digo que tienen que prestar atención, ¿sí? Para poder ir completando las oraciones. Bueno, espero que sirva. Llegamos a la segunda actividad. Acá lo que nos pide esto, ahora va a tener más sentido si nos fijamos en las imágenes que yo le voy a mandar, ¿sí? En los dibujitos con los que usé para explicar. Porque ahora nos pide que pongamos cómo se forma el presente simple. ¿Se acuerdan? I, you, we, they y el verbo. Y después he, she o it, el verbo, pero con la terminación s o es o is, dependiendo de cómo termina el verbo. Y el pasado simple, si se fijan, también es los pronombres, el verbo con ed o el verbo que cambia, los verbos irregulares. Eso más que nada hay que completar acá. ¿Sí? Van a ver que tiene más sentido si se fijan en las imágenes.